Ok, continuamos entonces. Los impulsores clave de cada escenario se identifican y modelan para crear una imagen completa del presupuesto de pronóstico. Esto permite a las empresas prepararse mejor y predecir el rendimiento a futuro y ayudar a tener en cuenta las áreas de incertidumbre. Realmente nosotros podemos identificar a través de lo que es el análisis de escenarios a cuál de los sectores es necesario hacerle este tipo de técnica SA. Bien, ¿por qué es importante el modelado financiero de múltiples escenarios? Cuando las empresas crean un presupuesto anual, capturan los mejores supuestos para el rendimiento del próximo año. Estas suposiciones están influenciadas en gran medida por los datos y tendencias históricas, las estrategias de la empresa, la experiencia en la industria del contribuyente del presupuesto individual, la visión del mercado, la economía actual. Cuanto más precisos sean los contribuyentes del presupuesto, o sea, cuanto más precisos seamos nosotros con nuestro recurso financiero, más preciso será el presupuesto cuando se compare con el rendimiento real. Aquí está la gran importancia de algo que yo les explicaba del por qué, como les decía, no es tan importante que ustedes determinen ahorita cuánto recurso financiero. Y por eso les decía, pueden utilizar la palabra dinero en efectivo. Porque en este momento yo solamente lo que veía era que ustedes conocieran y reflexionaran que requieren de todos los recursos para una buena gestión. Cuando hablamos de la parte del rendimiento real, eso llegamos al estudio financiero, que ahorita les voy a mostrar una ejemplificación. Tengan en cuenta que un presupuesto anual detallado solo representa el resultado potencial de las muchas variables que podrían presentarse en el próximo año. Si bien la versión final del presupuesto puede considerarse el resultado más probable basado en la experiencia de la organización, solo va a ser un escenario posible. ¿Por qué? Porque recordemos que la economía cambia. Esto es decir, el peso de hoy no va a tener el mismo valor que el peso del mañana. Entonces, ¿para qué se usa el análisis de escenarios? El análisis de escenarios se utiliza para examinar los efectos de cambios en tres áreas diferentes del problema. Eso no se los voy a leer porque realmente esa es la parte matemática de cómo determinar el análisis de escenarios, que es coeficientes de función, son puras fórmulas. Pero les voy a presentar el ejemplo para que ustedes conozcan de dónde nace. Esto es un estado de resultados proyectados. Esto es un estado de resultados proyectado a 5 años. Comúnmente las empresas siempre van a hacer estados de resultados con una proyección a 5 años, porque aquí a través de esto determinamos fórmulas como lo que es la TIR, el BAN y el BPN, para solamente poder identificar si realmente nuestra empresa está teniendo rendimientos o está teniendo pérdidas. Porque recordemos que hasta el mínimo peso en una empresa es una pérdida, y es una pérdida plausible, eso es una pérdida grande. Podemos ver aquí que en la parte de la utilidad neta tenemos aumentos. Quiere decir que desde el 2013, como ejemplo, hasta el 2017 tuvimos aumento en ventas. Esto es lo que toda empresa quisiera, pero vamos a hablar de la realidad. Realmente el análisis de los escenarios cuenta con cinco tipos de escenarios. Está el análisis de escenarios, está el realista, está el optimista, está el tendencialista, está el pesimista y está el catastrófico, que realmente ninguna empresa quiere llegar al catastrófico. El catastrófico es lo peor de lo peor que le puede pasar a un proyecto. Que a lo mejor yo diga, tuve pura pérdida. Entonces, cuando hablamos de pura pérdida, vamos a ver que el negocio dice cerrado por temporada. Eso lo vemos muy comúnmente Se en corta un las poco, no empresas. sé si... Esto lo vemos muy comúnmente en lo que es la parte de las empresas y lo vemos muy comúnmente en algunas plazas, ¿no? Que de repente vamos caminando a la plaza y de repente vemos cerrado por temporada o remate de los productos, 70% de descuento por cierre de tienda. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a muchas empresas terminan en la quiebra? Porque no hacen dos técnicas muy importantes. Primeramente el FODA y segundo un análisis de un estudio de mercados. Cuando nosotros empezamos a identificar nuestro mercado, podemos determinar realmente si nuestro mercado objetivo es el correcto. Como ejemplo, un ejemplo de esto que vemos muy a menudo, por ejemplo, aquí en el área donde yo habito, es el Mar Caribe. Dentro del Mar Caribe, la zona es cálida húmeda. Un diciembre, a diferencia de aquí con la zona norte, que aquí un frío no es nada comparado con la zona norte. Un frío aquí creo que es como un viento húmedo en la zona norte.
porque aquí casi no hay frío. Llega diciembre y realmente ven las empresas que llegan al área de donde vivo y vemos los negocios que dice en venta suéteres y ven suéteres bien adornados por dentro con felpa, con algo así como de borrego y no se venden porque llega el invierno y lo que más usan aquí son sudaderas. Hablando, por ejemplo, de climas en México, climas en Monterrey, climas en otros lados de menos grados centígrados, ahí sí usan abrigos. Cuando la empresa no hace un buen estudio del mercado, esa empresa termina en quiebra, porque va a llegar un momento que dice que todo se remata, porque precisamente el producto no es vendible. Por eso siempre hay que analizar el universo de población, si el entorno es adecuado. Entonces, dentro de las estimaciones, es importante realizar buenas estimaciones con criterios adecuados que intenten acercarse de la mejor forma posible de la realidad. Primeramente, las proyecciones de ventas, proyecciones de costos y los costos variables, que son tres términos importantes que nosotros tenemos que saber a profundidad para determinar lo que es la viabilidad del proyecto. Bien, como nos comparte María, dice, para saber cuáles son exactamente oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas. Dentro de los escenarios, como uno no conoce lo que va a pasar en el futuro, eso es importantísimo. Esa es la parte que nosotros tenemos que reflexionar de los escenarios. Los escenarios son futuros hipotéticos. Es como lo que ustedes visualizan dentro del clima. Le dan, por ejemplo, a Google y le escriben clima de su ciudad para el día de mañana y les aparece el clima de lunes a domingo. Pero ustedes pueden ver que todos los factores que tiene son porcentajes. ¿Qué dice? Porcentaje de humedad, porcentaje de nublado o porcentaje de lluvia. Pero esto no es un indicativo de que forzosamente diga que mañana va a llover o que mañana va a haber sequía, porque esos datos están basados en datos estadísticos de años anteriores. Quiere decir que para que ellos establezcan 85% de probabilidades de lluvia, es que en esos meses y justamente en esas semanas hay probabilidades de lluvia. Pero ha pasado que de repente dice, mañana va a llover, ay, mañana no voy a lavar porque va a llover. Pero te das cuenta que no llovió. Y dices, pero es que decía ahí que iba a llover, es que es una probabilidad. Cuando hablamos de porcentajes, el porcentaje nos va a indicar la probabilidad de que un evento ocurra. ¿Cuál es la diferencia de que si yo no aplico una probabilidad? Ejemplo, si yo agarro, vamos a ver aquí, le voy a adelantar a esto. Y coloco aquí sin quitarle el porcentaje, yo tuviera aquí, la sociedad aceptó las propuestas de inicio del proyecto, por lo que se da banderazo a la primera etapa. Yo sí podría decir que es un escenario optimista, pero es un escenario optimista que no tiene una base probabilística. Entonces no me determina a ciencia cierta cuál es el nivel de probabilidad de acuerdo al universo de población que asista. Entonces, si yo le coloco un porcentaje, me va a indicar la probabilidad de que, si hablando de 100,000 personas, el 90% de 100,000 personas, estamos hablando de 90,000 personas, va a asistir a mi junta vecinal. Quiere decir que tengo optimismo y que de igual manera pasaría en un escenario negativo. Si yo no le coloco la parte de porcentaje, yo digo, la sociedad visitada no quiso responder las encuestas debido a la falta de tiempo y de interés. Ajá, sí está bien, no estoy hablando de algo negativo, pero no tengo la base probabilística para determinar cuál es la probabilidad de que ese evento ocurra, como lo podemos ejemplificar lo que le decía de la lluvia, o qué probabilidad hay de que mañana ocurra un sismo. Estos factores probabilísticos tienen datos estadísticos. Entonces, esto es la importancia del análisis de los escenarios. Entonces, cuando uno estima los escenarios, por ejemplo, tenemos un escenario optimista que dice, a modo de ejemplo, generamos un escenario optimista que asume un crecimiento de ventas de forma más acelerada que el escenario neutral, un crecimiento de ventas del 20% anual. En este caso, podemos ver cómo en el quinto año del proyecto se duplican las ventas. Tengo que mi utilidad neta de mi primer año es de 71,825. En mi quinto año, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. En el 2017 se duplicó las ventas, pero tuve un crecimiento anual del 20%. Quiere decir que por año estuve incrementando mis ventas en 20%.
Pero en un escenario pesimista puedo decir que también generamos un escenario pesimista que asume que los costos aumentan de forma más rápida. Esto porque puede pasar por la inflación. Este escenario también asume que en el cuarto año de iniciado el proyecto van a bajar las ventas. Tengo año 1, año 2, año 3, año 4. Podemos ver que es mucho menor que mi utilidad neta del año 1. Entonces aquí yo tuve una pérdida. Aquí mi empresa, de tener una tendencia, tuvo un declive. Aquí tengo un escenario pesimista. Entonces yo tengo que buscar todas las propuestas de solución y tengo que buscar todas las acciones necesarias para poder volver a aumentar mi nivel de ventas. Y esto lo podemos trasladar a nuestro proyecto. Todo esto que estamos viendo en pantalla simplemente nos sirve para determinar esto que dice valor actual es igual al valor futuro entre uno más lo que es la parte del interés elevado al número cantidad de años. La TIR, que es la tasa interna de retorno. Tengo que lo que es el BAM, valor actual neto, es igual a menos la inversión inicial más la suma del flujo de caja más la inversión inicial igual a 1 sobre el flujo de caja de 1 más la tasa interna de retorno elevada a la cantidad de años que me debe de dar igual a 0. Si la tasa interna de retorno no me da igual a 0, quiere decir que hay una pérdida plausible. Entonces yo tengo que identificar dónde estuvo. Y lo que es el valor actual neto me va a identificar con mi valor actual, que es a la suma de cantidad de años, es 1 más la inversión inicial elevado a la cantidad de años de mi proyecto. Esos tres términos que vemos simplemente es para determinar la factibilidad de mi proyecto. Eso es lo único que nos va a servir. Ahora bien, vamos a ver este pequeño video para que podamos comprender un poquito más a profundidad sobre de dónde nacen estas posibilidades de futuros improbables. Le voy a poner subtítulos porque no tiene sonido. Ok, entonces esto es la importancia que tiene el análisis de escenarios. Por eso tiene basados en datos estadísticos reales. Entonces, esta es la parte importantísima. Las estadísticas transmiten profesionalidad y mayor sensación de veracidad. Esto es el plus que nosotros debemos de tener. Ahora bien, antes de iniciar con el proceso de preguntas sobre sus trabajos que tienen algunas dudas, ahorita les doy la oportunidad para que me puedan compartir. Les voy a explicar algo muy rápido. Esta última semana, que se llama Semana de Integración de Saberes, es la semana final. En esa semana final, en el primer día, cuando ustedes abran su semana, van a verificar que les va a pedir ya la creación de la construcción web casi el primer día. Les comparto, no es necesario que le entreguen el primer día, porque dentro del foro de debate, que va a cambiar de foro de clase a foro de debate, les va a pedir que en su primera aportación entreguen la construcción web y sus recursos de video, y algunos
se asustan por esto porque no empiezan con sus aportaciones. Entonces, en este caso, para poder apoyarlos, van a iniciar con la pregunta detonadora: ¿por qué la tecnología es emergente? Van a iniciar con, yo voy a aperturar de hecho el día lunes el foro de debate, y ahí les voy a poner para que inicien con la pregunta: ¿por qué la tecnología es emergente? Y así ustedes puedan ir construyendo su página web. De igual manera, de lo que es el día, a ver, martes, porque el lunes no creo que me dé tiempo. ¿Cuándo tienen, perdón, alguien que me pueda decir cuándo tienen su sesión con el ADC? ¿Cuándo tienen su sesión con la tutora? ¿Y en qué horarios? La tutora Adelante, María. los jueves, ¿El jueves Los jueves, y el ADC? los martes. martes, ¿A qué hora, perdón, la tienen? a las 4 creo, desde la tarde. No, Cuatro, perdón, los martes es a la Sí, 1. a sí, la A una. la Ok. una. ¿Qué les la parece? Y esto mañana. es un apoyo extra, no se va a grabar, pero los que quieran entrar, bienvenidos. ¿Qué les parece si el día martes a las 5, 6, a las 7 de la noche, no, martes 4, 5, a las 6 de la tarde, horario Centro México, les doy una asesoría extra para que vean una tecnología muy rápida de utilizar que se llama Google Sites, y les muestro cuáles son los elementos que van a entregar en su fase final. Sí, Eh, César, estaría Sí, sí, estupendo. está bien. sí, muchas gracias. Sería entonces a las 6. Gracias. Gracias. A las 6 de la tarde, horario Centro México, porque para mí son las 7 de la noche. ¿Para qué les puedo Ajá, sería apoyar? el miércoles a las A 6. mí las No, 5 martes. Ah, martes a las 6. Sí, sería una porque extra. una extra, sí, porque el miércoles yo tengo que ya abordar la semana, o sea, de lo que va el contenido, de qué es la historia de la web, elementos de la web, diseños de la web, todo esto. Entonces, el martes a las 6 de la tarde, horario Centro México, con la misma liga, ustedes le dan un clic, yo voy a estar esperando a las 6 de la tarde, y les voy a ir explicando qué elementos van a hacer, cómo integrar un menú funcional, cómo hacer submenús, cómo integrar el encabezado, o sea, todos los elementos que va a contener la fase final, para que ustedes ya lo vayan estructurando. Ok, con Muchas esta misma gracias. liga que tenemos ahorita. Con la misma liga, siempre va a ser la misma. Ah, ok. ¿Dónde vive Yo usted? donde habito, en Chetumal. Chetumal, Cancún, cerca de Cancún, ¿verdad? ¿Sí? Ah, Chetumal sí, es de hecho, mire, es la capital de Quintana Roo. es cierto, cuando leí cuando su presentación decía Quintana Roo, nomás no me acordaba de Sí, Chetumal. sí, lo que pasa es de que casi Ujú. nadie, cuando dicen Chetumal, te dicen Cancún, es que todos se van por Cancún porque están las playas bonitas. Pues, ¿sabes? Chetumal literalmente es la capital de Quintana Roo, pero casi la mayoría conoce Cancún, Playa Cozumel y las mujeres. Sí, sí, es cierto. Y leí sobre Cancún hace poquito en una Sí, de de los hecho, módulos. Y somos la ciudad olvidada. no, No, pero para es muy bonito. Yo ya Sí, conozco allá y es muy, muy bonito. es muy tranquila, Sí, de hecho, muy tranquila. sí, De hecho, yo sí he visto parte de en las noticias, ¿no? En ciudades como el norte, donde hay mucha violencia y todo lo demás. Aquí, la verdad, gracias a Dios, está muy tranquilo. sí, sí, es dígame. muy Ay, bonito por allá. yo estoy en Pero la bueno, parte esa que dice. ahora Estoy sí, ¿qué dudas tienen con sus fases? Vamos a resolverlas. Adelante, Erika. Sí, bueno, mi duda es del diagrama de Gantt. Ok, Lo estoy elaborando, pero al meter las fechas, en lugar de disminuirle, me va aumentando. ¿Por ¿cuánto, qué? cuánto tiempo le está dando más o menos su tabla? Entre 15 días, 7 días, así estoy. O no sea maldita, ¿me la puede compartir para que yo la revise? Ok, sí, sí, está bien. Porque Y ya. sí, ya no le seguí porque nada más hice dos, pero en lugar de aumentarme me está disminuyendo. Ok, entonces yo la reviso para que pueda checar en dónde está la falla y ya le digo, dale. Ok, sí, está bien. Gracias. De nada. Adelante, María Hernández. Gracias, asesor. Pero también, bueno, acerca de lo que dijo mi compañera del el diagrama de Gantt, Ajá. también nos puede servir el recurso que nos compartió, ¿no? En el foro de tareas, el de cómo elaborar una planificación para lograr los objetivos. Es correcto, de hecho ese recurso específicamente sirve para eso.
Sí, yo ya lo estuve viendo y ahí va explicando todo lo que usted también nos explicó. Ah, es correcto. Sí, Sí, de de hecho, ahí lo estoy haciendo, en el que usted nos compartió, ahí lo ajá. estoy haciendo, pero así en vez de disminuir, me está aumentando los días. Ah, no se preocupe, de todas maneras, con todo gusto le apoyo. Lo que pasa es de que al inicio tuve que tocar ese tema por algunas circunstancias que han sucedido, pero de todas maneras saben que les voy a seguir apoyando los fines de semana sin problema. Ah, ok, Y, muchas gracias. y yo quería preguntarle, es que no, todavía no me queda muy claro lo de la fase 5, lo de la tabla Ah, del ya. tiempo de total de la actividad, tiempo de inicio y tiempo de conclusión. Usted nos explicó una cosa, ¿no? Sí, en la parte de fechas de inicio, ustedes van a colocar las fechas que estimaron de su proyecto. Por ejemplo, tiene que ser siempre de mediano a largo plazo. O sea que la sumatoria total de su tabla debe de dar por lo menos 6 meses, no menos. O sea que las fases, fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución, toda la suma de las fechas me debe de dar por lo menos 6 meses. A partir de ahí ustedes van a determinarle cuánto tiempo, puede ser 6, 7 o un año o más, dependiendo de su proyecto como lo hayan indicado. Ok, gracias. Y acerca del foro, también igual de tareas, yo me había equivocado en la primera aportación sobre acerca de las tecnologías emergentes, Uh pero de -huh. la comunicación, pero Sí, ya ayer rectifiqué mi aportación. no se preocupe, de hecho yo las reviso, o sea, no pasa nada, o sea, les comparto esto porque como son ciertos puntos que me mandan a mí que yo tengo que tocar y tengo que explicar, entonces son recomendaciones, así como las recomendaciones que yo le envío a ustedes, a mí me hace también recomendaciones mi supervisor, entonces yo tengo que tocarlas con el estudiante para que las conozcan, entonces generalizadamente lo hago, pero cuando yo ya evalúo los foros de clase checo, si realmente cumplieron con el aprendizaje del informe de lo que es el foro de clase. Bien, gracias. A usted. Adelante, Víctor. Sí, asesor, sí, era lo mismo de la tabla para hacer Sí, el diagrama de Gantt. sí. Si ahí, por ejemplo, mi proyecto lo podría manejar a 6, 8 meses para irlo dividiendo y pues si salga ahí en la tabla de Gantt. Claro, claro. De hecho, eso es lo que les compartía. La intención siempre ha sido que ustedes reflexionen por qué los proyectos sociales son a largo plazo. Realmente, la naturaleza siempre es a largo plazo porque son proyectos que se mantienen en continuo movimiento. Como es muy difícil concientizar, realmente esos proyectos ustedes los han vivido, ¿no? Que gobierno tras gobierno y sexenio tras sexenio se mantienen y se mantienen, porque a pesar de que a lo mejor un gobierno intente dar una solución, viene otro gobierno y lo despedaza y tienen que volver a hacerlo, entonces se mantienen en continuo movimiento. Pero si a partir de 6 meses en adelante, como quiera distribuir sus tiempos, bienvenido. Ok, gracias, asesor. A usted. Adelante, Sandra. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Asesor, yo en la actividad 6, usted había mencionado en la clase pasada sobre los escenarios, Uh -huh, el mejor y el peor. uh -huh. En el mejor tenemos que poner uno aún mejor de lo que pusimos o ahí no. No. En el escenario mejor es un escenario optimista. Es que las instrucciones nos dicen, a partir de las fases del diagrama de Gantt, elabora posibles escenarios. Quiere decir que yo debo de elaborar por lo menos 2 escenarios o más. ¿Sí? Realmente deberían de ser 3, porque tenemos tres fases, que son la fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución en nuestro diagrama de Gantt. Pero yo les compartí que con 2 escenarios optimistas y 2 escenarios pesimistas, con eso estaría correcto, por eso les compartí la tablita. Lo Ok, que ustedes van a hacer es que yo agarro y leo mis actividades previas, ¿no? Y yo saco de una de esas actividades una tarea, y sobre esa tarea yo puedo hacer un escenario optimista y puedo hacer un escenario pesimista. Agarro de la fase de consecución otra tarea y hago otro escenario optimista y otro escenario pesimista. Recuerden, en la parte de las propuestas de solución, solamente lleva propuestas de solución el escenario pesimista, y las acciones las llevan los 2 escenarios, optimista y pesimista. ok, gracias. De nada. Adelante, Erika. Sí, perdón, también yo con respecto a lo del foro, asesor, creo que sí, yo también me equivoqué, lo voy a volver a rectificar. ¿Aún tengo tiempo de cambiarlo y mandarlo?
Tenemos hasta el día domingo antes de las 23 horas con 55 minutos. Es Ah, ok. que a veces suena muy estricto, ¿no? Porque de hecho hasta yo mismo lo veo, digo, tengo que hablar un poco así ya está serio, ¿no? Pero realmente esto se los comparto por, como les digo, es una cuestión administrativa, es una cuestión en la que yo, una de mis funciones es relativamente que el estudiante pueda comprender a profundidad cuál es la importancia que tiene el proceso administrativo, los foros de clase, todo lo que Ujú. ustedes visualizan dentro de los foros de clase relativamente está basado en la administración, pero en la actualidad hablamos mucho sobre administración tecnológica. Realmente cuando en mis tiempos yo estudié mi carrera profesional, casi no se hablaba de tecnologías. Hoy en día, las tecnologías emergentes, que es la respuesta que ustedes van a colocar en el foro de debate, se vuelven emergentes porque nos ayuda a satisfacer necesidades y esto minimiza el impacto de la productividad. Quiere decir que si en su momento antes la creación de una web la tenían que hacer con index y tenían que aprender XML, hoy hay páginas que me permiten crear una web y que solamente yo utilizo su dominio. O sea, ya tengo la accesibilidad. Entonces, para esto nos va a servir. ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias. De nada. Adelante, Edna. Hola, buenas tardes, profesor y Buenas tardes. compañeros. Pues yo más que dudas, o sea, quiero darle el agradecimiento porque yo sí he extendido mis dudas en el personal que tenemos y la verdad es que usted me ha contestado. Entonces, yo nada más le quería decir, yo no entiendo esa parte de que usted no contesta en el tiempo, porque la verdad es que usted a mí me ha apoyado muchísimo, todas mis dudas han salido, más que nada es un reconocimiento Claro. porque en ese aspecto, la verdad me ha apoyado muchísimo. O sea, muchas gracias. Esto ha ayudado a mí a mi desarrollo y a crear mis fases. O sea, más que nada era ese comentario porque yo digo que usted no se debe sentir mal. Ha hecho bastante, o sea, y yo lo veo en mi persona, ¿no? Gracias, muy amable. De hecho, esa parte siempre, y no es de un módulo, no sé, de generaciones, siempre pasa algunas circunstancias parecidas, pero ya estoy acostumbrado a eso. Se los comparto siempre a los estudiantes porque de mi parte, a diferente de otros asesores virtuales, casi no entro los sábados y domingos. Entonces yo intento apoyar mucho porque entiendo que algunos tienen ocupaciones entre semana y entiendo a veces mucho la parte, que les decía, de la empatía, de poder entender que tienen trabajo, tienen familia, al igual que yo, ¿no? Y intento apoyarlos de la mejor manera para que ustedes puedan cumplir con sus aprendizajes esperados. Pero muchísimas gracias por sus palabras. Adelante, Laura. Mira, nada más para confirmar de la fase 5. Ok, adelante. Solamente son tres cosas, ¿verdad? Aparte de la portada. Es la tabla tal cual de la fase 3, el diagrama de Gantt y las referencias. Es todo lo que vamos a Sí, trabajar en esta fase, sí. sí, ok. Y bueno, también aprovecho para confirmar lo de nuestra compañera Edna, porque igual a mí siempre me contestó antes de las 24 horas, incluso sábado o domingo, cuando pues no es su horario. Tal vez si alguien puso algo ahí, se le movió el, el puntito y no fue que lo haya querido porque ya ve que se mueven. Sí, Entonces, es lo más sí, no, seguro sí, que haya pasado. no, Que, no, no, de hecho yo no tomo nada personal, realmente comprendo las cosas y intento, ¿no? O sea, realmente siempre intento que apoyar y relativamente como me comparte, ¿no? Hasta el sábado y domingo lo primero que hago al despertar es abro mi computadora y checo si alguien me ha escrito y trato de contestar lo más rápido porque a veces entiendo, digo, quieren corregir su actividad y quieren mandarlo lo mejor posible y para mí es un honor que realmente ver un trabajo y diga 100 yo no tenga nada más que ponerles que áreas puras áreas de fortaleza, áreas de fortaleza, áreas de fortaleza, porque al final están cumpliendo con ese aprendizaje esperado y para mí es un aplauso de que cada uno de ustedes tenga esa oportunidad y tenga esa hambre de crecimiento profesional y crecimiento personal. así Muchísimas es. gracias, Lara. Gracias por todo. A usted, sí, gracias. Adelante, Erika. No, igual que mis compañeras asesor, de verdad yo también le agradezco muchísimo porque pues sí me ha apoyado a mí mucho. O sea, de verdad, porque yo le mando ahorita mi actividad y mañana me dice corrígela y corro y hago lo posible. Pero si lo mandamos el domingo, pues no nos puede apoyar, ¿verdad? Porque pues ya lo mandamos y ya no hay forma de apoyarnos. Yo creo que Y, eso es lo que ha pasado, ¿no? y, Entonces, no, yo también le agradezco muchísimo porque a mí también me ha ayudado mucho.
Que de hecho también los domingos intento calificar lo mayor posible para que tengan esa oportunidad igual. O sea, que en Sí, eso sí intento siempre, ¿no? O sea, eso es una parte, me gusta mucho el trabajo, ¿no? Pues al final me gusta mucho la parte de la enseñanza. Pero y sí, no, o sea, también no tengo problema, muchas no gracias tengo por problema tu por eso. O apoyo. sea, sabrán que, o sea, al final de todo, pues les sigo apoyando los sábados y domingos. Y bueno, se nos acabó el tiempo, de todas maneras, les recuerdo, el día martes entonces a las 6 de la tarde, horario México Centro, con la misma liga, por favor, entran para que yo les explique qué es lo que van a estar entregando de la construcción web. Sin más que decirles cualquier cosa y cualquier situación, estamos todavía en la plataforma mañana, pasado y el domingo. Les recuerdo, se me había olvidado antes de eso, el martes es inhábil, pero a pesar de ser inhábil, quedamos entonces, si es, como es inhábil, entonces no van a tener sesión con su ADC. Me imagino que ya les debe haber llegado el aviso, o no les han comentado. No, ni sabía que era inapto. Comentan, No, perdón, lo Por que lo pasa del, es que el martes no hubo sesión, nada más nos mandó grabada. sí, por lo del cambio de gobierno es día inhábil. Entonces, no sé qué les parezca. Y, bueno, déjamelo así mejor a las 6 de la tarde, para que todos puedan entrar. Porque a veces tienen que trabajar, aunque creo yo también que algunos les van a decir también que no hay trabajo por lo del cambio de gobierno, ya quedó como día inhábil en la ley federal de trabajo. Ok. Sí, De todas maneras, el martes nos vemos a las 6 de la tarde. Bueno, ok, muchas sí, ok, gracias. maestro, perfecto, gracias. gracias, César, buenas gracias. Hasta noches. luego. Bonita noche. Gracias, Hasta linda luego. noche. Buenas Cuídense mucho. noches a Fin de todos, semana hasta largo. Hasta luego. luego. Bonito fin de semana para todos. Igualmente. Gracias, Pásensela bien. igual. Gracias, bye.